Saludos y bienvenido a un nuevo espacio que ponemos en marcha en estos momentos. Y es que aquí en Andújar tenemos dos jóvenes abogados que están trabajando en el ámbito, en el territorio nacional, y están llevando a cabo pues litigios muy importantes, y queremos que ustedes también les conozcan gentilmente. Nos van a ofrecer semanalmente este espacio, Abogado Responde, y bueno, pues nos van a sacar de muchas cuestiones del día a día que nos hacen la vida un poquito más difícil. En este primer programa vamos a tocar un tema de total actualidad, es la cláusula suelo, y bueno, pues las diferentes actuaciones que han hecho los distintos bancos con el personal, con los clientes a la hora de formalizar sus hipotecas. Nos acompaña Claudia. Muy bienvenida a esta casa, Claudia. Buenas tardes, Mari Carmen. Buenas tardes. Encantada. Gracias por estar aquí. Claudia es licenciada en Derecho por la Facultad de UNIFE, Lima. Es doctora en Derecho Mercantil por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Dirección y Administración de Empresas por el Instituto de Estudios Bursátiles. Bueno, pues a pesar de tu juventud, una larga trayectoria profesional y experiencia, Claudia. Sí, sobre todo eso del poder también contrarrestar diferentes realidades, tanto a nivel de Latinoamérica, donde también he ejercido, porque yo soy peruana, y luego la realidad española, ¿no? Entonces es interesante. Bien, pues también nos acompaña Miguel Ángel, es abogado andujareño. Bienvenido, Miguel Ángel. Gracias. Una cara un poquito más conocida, ¿no? Bueno, pues es licenciado en Derecho también por la Universidad Complutense. Ha sido letrado integrante de los grupos de trabajo procesal del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Bueno, pues también, a pesar de tu juventud, has tenido tareas y responsabilidades importantes. Efectivamente, ahí se hace lo que se puede. Asesorando a otros abogados colegiados y máster en práctica jurídica por el Centro de Estudios Jurídicos de Madrid. Correcto. Bueno, pues como ven ustedes, estamos ante dos grandes abogados. En este caso, pues Claudia es también licenciada en Derecho, además de licenciada en Derecho, doctora en Derecho Mercantil. Y Claudia, si te parece, comenzamos hablando un poquito, si nos puede ofrecer una breve reseña del mercado hipotecario español. ¿Cómo lo ven? ¿En qué momento está? Sí, bueno, estamos, pues esta situación que estamos teniendo actualmente, que tiene mucha implicancia mediática actualmente, a través de los medios de comunicación, que se está informando sobre el tema de las cláusulas suelo y otra serie de factores que coadyuvan a esta situación. Lo que vemos es simplemente una consecuencia de situaciones precedentes, porque nada es casual, todo tiene un origen. Y en este punto concretamente pues es un poco referirnos al tema de la burbuja inmobiliaria que en su momento pues se produjo aquí en España. Y yo creo que hay dos factores fundamentales: por parte pues del gobierno, la política con respecto a la vivienda, y por otro lado, por parte de las entidades financieras, el tema del abuso del negocio hipotecario. Entonces vemos un panorama hace unos años donde se da un acceso, una facilidad tremenda al crédito hipotecario, pero ella llevaba una contrapartida, ¿no? Una especie de cara oculta, una trampa, por decirlo así, en contra de los consumidores, y eran estas cláusulas oscuras, poco transparentes, y lo que los diferentes tribunales se está sancionando es esa falta de transparencia, y tenemos como caso más emblemático pues las cláusulas suelo. Entonces, con respecto a las cláusulas suelo, decir pues que recientemente, en diciembre pasado, el Tribunal Europeo determinó pues una sentencia y puso un punto de inflexión determinante en este tema, porque la orientación del Tribunal Supremo era limitar los efectos de la retroactividad. Es decir, si tú celebrabas un crédito hipotecario en el cual se veía que había una cláusula nula, debería de retrotraer todos sus efectos o la devolución de las cantidades indebidamente pagadas desde el momento del préstamo, y no, como decía el Supremo, a partir de 2013. Entonces yo creo que Miguel Ángel nos puede también un poco ampliar sobre este tema de la sentencia. Efectivamente, siempre se ha comentado en el sector jurídico que no tenía mucho sentido pues limitar la retroactividad, en este caso a 2013, como hizo el Tribunal Supremo. Bueno, ahí ya no solo los principios generales de derecho, lo que es nulo, por supuesto, es nulo de origen, como dice el aforismo latino, quod nullum est, nullum producit effectum. Entonces no tenía mucho sentido. De hecho, bueno, nosotros siempre hemos sido coherentes con este principio. Hemos pedido siempre en los juzgados la devolución total, retroactividad total de las cantidades. Entonces nos ha venido muy bien, porque a raíz de esta sentencia, muchas sentencias que teníamos, bueno, muchas demandas que teníamos no habían sido firmes, lo que era la resolución judicial, no habían pasado 20 días,
Y entonces hemos hecho un recurso de apelación y bueno, pues en ese sentido la verdad que es un buen pellizco, porque hablamos de desde 2013 a 2009, pues son unos cuantos años, que fue cuando bajó el Euribor. Y bueno, como digo siempre, la verdad que es un poco triste que tenga que venir las instituciones europeas a salvaguardar los intereses de los propios usuarios y consumidores españoles, porque, bueno, en fin, no estaban, en el Tribunal Supremo en ese sentido no estaban acorde a derecho. ¿Qué ha ocurrido recientemente con el Gobierno? Ese Real Decreto del Gobierno, que bueno, es todo lo beneficioso que parece, porque la sociedad, la ciudadanía tiene muchas dudas, sobre todo los hipotecados, y algún que otro problema a la hora de enfrentarse al banco. También pues recientemente hemos conocido que parece ser que se queda un poco la puerta abierta a cada entidad a que haga un poquito a su antojo. ¿Es así o lo tengo entendido mal? Sí, no, lo tienes perfectamente entendido. El tema es el siguiente, que ante digamos con la sentencia del Tribunal Europeo, pues esto producía en cierta manera como consecuencia lógica que toda la gente se animara a reclamar, porque antes un poco, digamos, la barrera que tenían de contención era el hecho de que el Tribunal Supremo y las instituciones españolas limitaban hasta el 2013, entonces hasta qué punto me sale a cuenta económicamente meterme en una demanda judicial si van a ver limitadas mis expectativas de devolución a nivel económico. Pero cuando ya el Tribunal de la Unión Europea determina de que eso es desde el inicio, entonces hace un llamamiento, digamos, a poder reivindicar tus derechos. Entonces estamos en ese punto en que vemos que se va a producir una avalancha inminente de demandas, y es el Gobierno rápidamente reacciona y dice, bueno, vamos a tratar de matizar esto y tratar de llegar a un arreglo a nivel extrajudicial. Y pues a principios de año, pues de manera bastante apresurada, digamos, y con muchos tiras y aflojas en cuanto a los grupos políticos que marcaron este decreto ley, pues se establece este mecanismo extrajudicial. Lo que pasa es que nosotros teníamos ya nuestras serias dudas con respecto al procedimiento, lo seguimos teniendo, está en una fase inicial todavía, pero no vemos pues que se haga todo lo transparente que se tiene que hacer. Se da mucha flexibilidad a las entidades, uno para poder determinar, primero no hay obligatoriedad de que se acojan al decreto, otro que ellos eligen a qué clientes llaman o no a la negociación. Luego hay un tiempo bastante breve de hacer una oferta económica, pero nuevamente estamos con un tema fundamental, y es el hecho de que hasta qué punto el banco, dentro de un marco de supuesta transparencia, yo como consumidor me va a facilitar toda la información que yo necesito para poder negociar en condiciones, digamos, de cierta equidad, es decir, que me facilite información respecto a mi préstamo. Hay muchos clientes que llegan al despacho y que no tienen ni copia de la escritura del préstamo. Los cuadros de amortización, que es decir, son la relación de los pagos realizados cada mes, la parte correspondiente a imputación de capital e intereses que vas pagando y que van a determinar al fin y al cabo una comparación con lo que supondría pues una realidad teórica con una realidad que se está operando, y ver hasta qué punto económicamente cuánto supone eso, ¿no? Entonces, si el banco no me facilita números, ¿yo qué números puedo determinar para ver si la oferta que me va a hacer en algún momento, si lo quiere hacer el banco, es correcto o no y corresponde con mis intereses, ¿no? Efectivamente, bueno, planteaba serias dudas que se están confirmando. Hablábamos en otras entrevistas que sí, que planteaba serias dudas. Y en concreto, bueno, pues nosotros siempre como despacho, la verdad que hemos facilitado y hemos promovido la vía extrajudicial, y ella puede atestiguar que, tararí que te vi, la verdad que los bancos han hecho siempre caso omiso a esta vía extrajudicial. De hecho, ahora con el Real Decreto también siguen obstaculizando esta vía. Yo creo que con todo lo que ha llovido a fecha de hoy, pues tampoco... Bueno, sería muy ingenuo el seguir creyendo que... Ya de hecho nos han llegado informaciones de que han llegado a ofrecer hasta 6.000 euros menos, por ejemplo, a clientes, sin ofrecerles lo que realmente les deben. Este cuadro de amortización que yo le he visto hacerla a ella es un trabajo súper laborioso. Y bueno, pues por ejemplo, incluso hubo una información del País el día 31 de enero en el cual se decía con total claridad que los propios abogados del consorcio bancario, de los lobistas o grupos de presión en este caso, han sido los que han afinado y los que han supervisado en todo momento este Real Decreto. Por tanto, la verdad que, bueno, luego hubo un antecedente, como fue el de las preferentes de Bankia. Se hizo un procedimiento muy similar, en este caso arbitraje, y la verdad que fue nefasto ese precedente, más que nada porque de hecho
la gente que se acogió ganó mucho menos dinero que aquellos que fueron a vía judicial. Eran el propio despacho de abogados de Bankia, KPGM, los que decían, pues mira, te doy tanto, la gente decía si sí o si no, o le ofrecían otros productos bancarios, como parece ser que también pueden facilitar con este mecanismo extrajudicial. Y Bankia, de hecho, llegó a ofrecer acciones que, bueno, todos sabemos cómo estaban las acciones de Bankia, era un producto tóxico por otro producto tóxico. Entonces, la verdad que el antecedente no fue muy favorable. No, y lo que habría que tener, pues, lógicamente, en cuenta es que estamos en una crisis financiera de desconfianza. Desconfianza, pues, no gratuita, sino ocasionada por una serie de sucesos que han ido ocurriéndose y que es de conocimiento público. Entonces, lo importante en este proceso de negociación, toda vez que, bueno, supuestamente va a darse las garantías del caso, tomar las precauciones del caso, y eso es lo que apelamos a los consumidores, que pues no se dejen engañar, que no caigan en, digamos, nuevamente en la ingenuidad de confiar. Está bien desconfiar en estas circunstancias y sobre todo asesorarse, informarse, no tener miedo y sobre todo pues exigir en ese momento el tema primero de la información y luego pues llegar, porque no todas las entidades financieras están implicadas de la misma manera en tratar de buscar una solución. Entonces ya es evidente, por ejemplo, se han visto ya que BBVA ya ha puesto en la página web suya pues los formularios para reclamación, el caso de Bankia también, BMN, pero hay otros que de plano pues ya hemos tenido contestaciones que a la vía judicial. Entonces estamos en ese proceso. Sí, bueno, decirte sin hacer hincapié que por 120 euros más IVA este despacho está supervisando el procedimiento. En ese sentido, obviamente no habría ningún otro coste en enseñar, porque cuando se va a comisión es cuando ya hay una sentencia firme. Entonces puede hacerse lo que se llama cuota litis, cobrar un porcentaje de lo recobrado y luego aparte las costas. De hecho también, bueno, nosotros si se va a vía judicial, porque hoy al compañero de Facua que había algún abogado que cobraba un 40%, me parece una absoluta barbaridad, un 40%, nosotros estamos llevando un 15% sobre el total recobrado, solo cobramos si él cobra, esto que te digo, el pacto de cuota litis que se llama. Y bueno, pues eso, luego por supuesto las costas procesales. Sí que es cierto que las costas procesales con este mecanismo parece que no están tan claras, porque si tú no te acoges, pues puede decir su señoría, el juez, que no condena en costas al banco. Bueno, pues considero que es también una buena noticia el que podáis ofrecer, garantizar pues esas cantidades bastante asequibles, ¿no?, a los clientes, ¿no?, puesto que son pues muchas personas las que están en este momento hipotecadas, y sí que es verdad que en la calle muchos clientes temen pues a veces a esas sorpresas también que se pueden llevar de los diferentes despachos, con respeto a todos, ¿no?, pero bueno, pues esa transparencia en decir públicamente pues esto es lo que... La confianza se gana con mucho trabajo y... Felicitaros también por esa, bueno, pues por ese camino que consideramos que es necesario, justo, y que bueno, pues que también se necesita en este momento, lo necesita la sociedad. Y no es la única cláusula abusiva en todo esto de la hipoteca. Son más situaciones y más cláusulas abusivas las que se han practicado, Claudia. Claro, quizás lo que tiene más repercusión es esto, la cláusula suelo, porque ha llegado ya pues a instancias bastante superiores. Pero también ya se está también hablando y se está trabajando mucho en el despacho el tema de los gastos a cargo del prestatario, es decir, la persona que contrató el crédito hipotecario siempre tenía la cláusula, la famosa cláusula quinta en casi toda la generalidad de las hipotecas, que se imputaba todo el gasto a su cuenta exclusiva, tanto el gasto, comisiones, impuestos, etcétera. Entonces ha sido declarada por la sentencia 705 del 2015 pues como nula y abusiva esa cláusula que se impuso directamente al BBVA, pero por aplicación analógica cualquier entidad financiera que tenga una cláusula semejante, y es más, lo hemos visto en casi todos los contratos hipotecarios que la tienen. Entonces, lógicamente, apelando a esa doctrina del Supremo, pues se pueden reclamar también como abusivas estas cláusulas. Pues sí, de hecho, bueno, nosotros lo que solemos recabar, pues además es muy sencillo, solo se necesita lo que vienen a ser las escrituras, por supuesto, del préstamo hipotecario, factura de notaría, factura del registro de la propiedad, de gestoría, muchas gestorías que han sido las que han tramitado el expediente, en este caso hipotecario, de tasación si la hubiera. Sí que es cierto que las tasadoras por línea general nunca nos dan factura, no dan factura, en su momento no dieron a los clientes, tenemos que pedirlas. Y luego donde más recuperación suele haber económica es con el impuesto de actos jurídicos documentados, en concreto el modelo 600, si no saben cómo
como no lo tienen, pues nosotros le podemos decir cómo conseguirlo sin ningún problema. Claro, también se trabaja la doble vertiente de la vía extrajudicial, siempre partiendo de la, digamos, tratando de llegar a un acuerdo con la entidad financiera, y luego pues cuando la entidad financiera se niega de plano a negociar o a hacer cualquier tipo de contraprestación al respecto, pues irnos a la vía judicial, que es totalmente legítima. Estupendo. Tasaciones y gestoría, que en muchas hipotecas me consta que pertenecían estas dos empresas que gestionaban, que hacían estas gestiones al mismo grupo bancario. Eso dice la mala lengua. Bueno, Garza está muy unida. Lo puedo certificar, ¿eh? O sea, que es así. Entonces, hombre, bueno, la verdad que ya empezamos con lo de la transparencia, si es que todo lleva a lo mismo. En este sentido, ¿está el banco también obligado a presentarnos, a darnos esa factura si anteriormente no nos la ha dado? No la dan, se le pide. Nosotros lo que hacemos es la pedimos directamente a la tasadora. O a la gestoría directamente. O sea, a la gestoría también, efectivamente. Entonces ya es ¿Tienen obligación de facilitar esa? Por supuesto. Obligación sí, pero lo que pasa es que con decirte que es que no lo tengo, que es una hipoteca muy antigua, que pídeselo a gestora, entonces un poco estamos retrasando un poco más, poniendo quizás pretextos para poder dar la información que requiere pues un proceso de negociación que se precie de ser transparente, ¿no? Y sobre todo, pues ya que es voluntario, pues esperemos que se haga de una manera pues acorde con los intereses de las partes intervinientes. Y aparte de, digamos, de esta cláusula a cargo del prestatario, también hay otros tipos de cláusulas de morosidad. Ya en futuros programas hablaremos más del tema. Entonces ya hay sentencia del Tribunal Supremo, alguna norma que ha establecido pues los índices altísimos, porque lógicamente ha estado en muchas hipotecas. Tienes al notario y yo creo que toda persona lo único que ve es el precio, mi nombre está bien, el inmueble, cuántos años, y el Euribor y el diferencial. Ya no cabe más porque es que no da tiempo. Entonces asumir un contenido tan técnico, tan complejo y todo es imposible, inviable. Entonces hay muchas cláusulas pues que estaban metidas ahí. Y de repente vemos una morosidad pues del 18%, 19%, 20%. Es decir, que si yo no pago puntualmente la cuota de la hipoteca, ¿qué me supone a mí? Es un endeudamiento cada vez mayor y va inflando más el tema. Luego también vemos el tema de las cancelaciones anticipadas, el tema, pues ya te digo, inclusive las subrogaciones en las hipotecas. Normalmente pues lo hacía un préstamo a promotor, luego se subrogaba uno en las condiciones y te ponen en la hipoteca en negrita que te acogías a todas las cláusulas cuando ni siquiera sabías las condiciones. Con cláusula suelo, con todo. Y entonces arrastrabas todo. Sí, pues. Entonces ya te digo, la falta de transparencia es evidente y que no solamente se plasma en este tema de la variabilidad de los intereses, sino también en otras cláusulas hay insertas en la escritura. Y bueno, ya estamos en un espacio de información, también saber qué es lo que podemos hacer y que ya si reclamamos una cosa, reclamarlo en cierta manera por todo lo que pueda haber de desperfectos, ¿no? Efectivamente, o sea que tú ves el préstamo hipotecario, ves las escrituras y están plagadas realmente de cláusulas abusivas, pues esta que ha dicho, partiendo por cláusulas suelo, los gastos, el tema relativo al interés de demora, el tema relativo a la subrogación de los adquirientes, o los índices abusivos, como lo mencionamos, el IRPH. Sí. Entonces, eso ya se irá hablando. Y ya te digo, es un índice que supone que en su principio se vendió como un índice mucho más estable que el Euribor, pero a la larga ha salido peor, porque ahora estamos con hipotecas de Euribor sin cláusula de suelo en 1,50, a los 2 puntos por lo menos, y las que están referenciadas a IRPH están en 4 o un 5%. Entonces dime tú la diferencia, o sea, eso es una hipoteca el doble o el triple de cara en cuanto a la cuota. Entonces eso también hay que verlo, se está ya apelando a través de las demandas, se está ganando en los tribunales, están en trámite de audiencia, pero bueno, todavía tienen un camino también a seguir, ¿no? El IRPH hay que hacer hincapié en que había 3 índices, que fueron 2 de ellos, IRPH bancos y IRPH caja, fueron anulados. Es un índice que es totalmente manipulable por el banco, ¿vale? Asociaciones como la Asociación de Usuarios Financieros, a su fin, ha hecho una estimación que, bueno, lo que viene a ser de quebranto económico para el cliente unos 20.000 euros más que si tiene cláusula suelo. Y nos ha llamado, bueno, poderosísimamente la atención que aquí en la ciudad de Andújar está plagado de IRPH. Vamos, en una semana nos han llegado 14 o 15 expedientes. Lo que pasa es que no es claro, entonces me dicen, es que yo no sé ni lo que tengo, porque está la escritura
y no aparece ni IRPH, nada, sino hay índice de Claro. referencia de préstamos Sí. referenciadas a 3 años, entidades, caja, y entonces, Préstamo hipotecario. descíframe qué es esto. Y entonces nuestra labor es eso, mira, tienes esto es lo que se puede hacer, y sobre todo lo que hacemos, pues con toda la profesionalidad que requiere, ¿no?, estos momentos, y sobre todo la profesión, es ver la viabilidad tanto jurídica como económica, porque no todas las cosas son como son. Entonces hay algunos casos excepcionales, que son los menos, en donde sí efectivamente la entidad financiera ha cumplido con el doble control de transparencia, pero en la mayoría de los casos no. Entonces por eso es caso por caso, analizar caso por caso, y cada circunstancia, cada situación particular pues es diferente. Entonces lo que hacemos son las demandas individuales. Nos abocamos a demandas individuales porque vemos que pues cada situación es particular y como tal debe ser tratado. A nivel procesal, de hecho, el IRPH es que es más notorio y evidente la mala fe que en cláusula suelo. Yo te digo, todas las sentencias se están ganando sin ningún problema. Y bueno, en general la verdad que sí que ha llamado eso la atención, la altísima incidencia de IRPH aquí en Andújar, en Madrid no se ve tanto, no sé por qué. Si es que en Andalucía o en Jaén se está viendo más. No, y a nivel de las entidades también, que en su momento... La Caixa lo pone mucho. Banesto en su momento. Banesto también, que o obviamente... los grupos, es que vamos, que tenemos la diversidad de todas las entidades financieras ya ahí del despacho, ¿no? Entonces, bueno, ya vamos viendo y conociéndonos un poco mejor, y sobre todo que ese conocimiento de tener un poco la estrategia, porque son lineamientos que establece cada entidad financiera, cómo actuar y cómo negociar con ellos, que es lo fundamental, ¿no? Entonces, en muchas cosas podemos prever lo que le van a decir o no, y yo creo que en eso pues tenemos un poquillo un camino ganado, ¿no?, de poder tratar de dar el mejor asesoramiento, y sobre todo que la gente vaya confiada y que no se sienta nuevamente con ese temor de volver a ser engañada. Bueno, pues es la garantía que les ofrecen estos jóvenes abogados, este gabinete de abogados, que además a través de Internet, con las nuevas tecnologías, estáis llegando y trabajando en toda España. Abogadosresponde.net es otra ventana para poder acercarse y consultaros, ¿no? Funciona bien, es un servicio muchísimo. Rápido y bueno para el cliente, ¿no? Sí, tenemos el tema tanto de respuestas a través de los diferentes foros, de las páginas, línea telefónica. Entonces, bueno, ahí estamos, nuestra labor de información y resolver conflictos, que es nuestra labor. Bueno, ha habido también mucho desahucio en España, en Andújar también, y familias, no sé hasta qué punto, familias que hayan sido desahuciadas y que hayan tenido problemas también o tengan estas hipotecas así sucias. Es una causa de oposición. Sí. Hombre, si tú estás diciendo que quieres que se declare nula, en este caso abusiva, una serie de cláusulas, tienes mucho ganado, por supuesto, no solo para el tema de obviamente la ejecución hipotecaria tiene una garantía, que es la hipoteca, que es muy potente, pero paraliza, puede hacer muy interesante, vamos. Ejercer, hubo el otro día uno con IRPH que no le salía cuenta porque habían cambiando de tema, perdona, le habían cambiado el Euribor, y sin embargo sí que estaba con problemas de devolución, y bueno, parece ser que querían ejecutarle el banco, hacer una ejecución hipotecaria, y le va a interesar hacer la acción de nulidad, por ejemplo, no económicamente, pero sí en ese sentido. Porque paraliza la acción, claro. Paraliza eso, porque hasta que no se resuelva la nulidad, y lógicamente que esta cláusula abusiva pudo haber sido, o digamos, punto determinante de que tú no pudieses asumir el costo de la hipoteca. Entonces, porque los índices comenzaron a la baja, pero tú no te veías favorecido con esa bajada, y tu hipoteca al contrario se encarecía. Entonces puede que haya determinado de que efectivamente yo me llevé a una situación de impago precisamente por estas circunstancias que ustedes han provocado, porque establecieron una limitación a la variación del tipo de interés en detrimento mío. Entonces, lógicamente, el juez tiene que resolver, y hasta que tanto no se resuelva eso y se haga una suerte de compensación con cantidades, pues de momento pues se podría paralizar esas acciones, ¿no? Muy interesante, entiendo, puesto que, bueno, pues que hay muchas familias en esa situación, incluso algunas que pueden haber sido desahuciadas. Conozco incluso casos que por cantidades muy pequeñas han sido desahuciadas. Sí, eso es otra cosa. Pagando cláusula suelo muy alta en ese momento. Pues eso es otra cosa, además. Que y habiéndole subido, perdona, un poco, muy abultada en pocos meses, habiéndole crecido mucho el volumen de deuda.
Esas familias también pueden acoger, vamos. Efectivamente, lo que hemos hablado antes. Les interesa que les podáis estudiar. Claro, le están aplicando otra cláusula ya abusiva, como es el interés de demora abusivo, por encima del 15%, creo que fue o lo la que se ejecución pronunció. anticipada también, o sea, tú dejas de pagar y lógicamente tiene que haber cierta proporcionalidad o cierta gravedad del incumplimiento para que te puedan echar de tu vivienda, sobre todo cuando es vivienda habitual, ¿no? Sí. Pero el tema es eso de que pues va muy rápido la cosa, entonces no te da tiempo ni de reaccionar ni nada, entonces los plazos corren y hay que ir a tomar acciones de manera inmediata. Claro, luego aparte hay otra serie de herramientas judiciales también, en fin, también a veces no se respeta, aunque sean deudas pequeñas y se insta la ejecución, no se respeta la orden de prelación de bienes que tienen por obligación por ley de enjuiciamiento civil. Pues por ejemplo, si tú tienes un vehículo, en todo caso, salvo que sea hipotecario, obviamente, que sí que está garantizado con dicha hipoteca. Pero a veces hay otros extremos que se pueden solucionar con otras herramientas jurídicas. Bueno, pues esto es un aliento, ¿no?, a muchas personas que están padeciendo situaciones adversas en relación a su hipoteca. Creo que, bueno, pues garantizar de entrada más o menos que lo hacéis por un precio que está de mercado y que con total transparencia, total claridad y honradez. Primera consulta gratuita, sin ningún compromiso. Muy bien. Bueno, pues a ustedes decirles que continuaremos informando de este y de otros temas. Mientras tanto, bueno, pues tienen abogadoresponde.net en la calle Ollerías de Andújar, tienen el despacho de Claudia y de Miguel Ángel, que, bueno, pues les atienden y seguro que les van a ayudar a resolver cualquier duda y cualquier problema desde, bueno, pues desde esa ciencia que empieza a ser la conciencia de, bueno, de ese cambio de forma de ver las cosas y de vivir la vida, ¿no? Desde esa sensibilidad de ponerse en el lado del otro, os ponéis en el lado del cliente, por supuesto. Y bueno, y eso hace que el cliente, pues en vuestro despacho, se sienta con la comodidad y la tranquilidad de que va a ser atendido en su justa medida. Por eso trabajamos a diario. Muy bien, Mari Carmen, un placer. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Abogadoresponde.net, no lo olviden, para cualquier duda, o en la calle Ollerías de Andújar tienen el despacho de Claudia y Miguel Ángel. Hasta la próxima semana, que sean felices.